Hola a todos, vamos a continuar con lo que son propiedades de las ondas en cuerdas. Ahora vamos a calcular la rapidez como de una onda en una cuerda como tal. O sea, hasta ahora hubiera dependido de un parámetro externo, o sea, medir la velocidad manualmente, pero no es posible en realidad calcular la velocidad que tendría una onda en una cuerda. Muy bien. Esto se calcula a partir de las propiedades dinámicas de la onda. Esto quiere decir que vamos a aplicarle leyes de Newton a alguna parte de la cuerda. Un detalle antes de continuar. En la parte anterior nosotros vimos que existe la velocidad vertical del elemento de masa y la velocidad de la onda. Es muy importante que sepan lo siguiente, muchachos. Tienen que diferenciar esos dos conceptos. La velocidad de la onda es la velocidad del desplazamiento de la onda y esa es una constante. Con lo que vamos a ver, vamos a justificar por qué puede ser una constante o por qué no. Y la velocidad vertical del elemento de masa, o sea, la velocidad del elemento de masa, no es una constante. Él va cambiando en todo momento, de acuerdo a la ley de A seno de kx menos omega t más phi, y haciendo la derivación con respecto al tiempo. Entonces, tienen que diferenciar y leer muy bien en un problema. ¿Por qué? Porque en un examen pasa que el estudiante se enreda mucho entre uno y otro concepto. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a tomar ahora la rapidez de la onda de una cuerda. Primero vamos a suponer que tenemos una cuerda tensada y le está pasando al menos un pulso. ¿Tiene que ser sinusoidal? No. Pero tenemos que darle un pulso a la cuerda. Entonces voy a ponerle al menos un pulso. Y yo lo que quiero en realidad, esto es más bien, no es la cuerda, sino más bien un zoom a la cuerda. Un zoom demasiado grande. Y le vamos a hacer un más zoom. Lo que me interesa es en realidad esta región. Muy bien. Para hacer leyes de Newton vamos a hacerle leyes de Newton a un pequeñito elemento de masa, o sea, un más zoom. O sea, acercarnos demasiado. Yo quiero un pequeñito elemento de masa. Entonces, aquí tengo un pequeñito elemento de masa. Ese pequeñito elemento de masa, voy a decir que tiene masa delta M. Entonces, tenemos masa delta M, pero voy a ocupar al final toda la cuerda. Entonces, vamos a ver, hay una manera de caracterizar toda la cuerda por medio de la densidad. Entonces recordamos que la densidad mu sería la masa entre la longitud, una densidad lineal. Entonces vamos a decir que tiene esto un pequeñito elemento de masa m y un largo como tal delta L. Entonces, como nos estamos acercando muchísimo a esto, vamos a decirle que este pequeñito elemento de masa se parece más a esto, delta L, delta M entre delta L. Muy bien. Entonces ya tenemos el pequeño elemento de masa ubicado en un pequeño elemento de longitud llamado delta L. Ahora muy bien, ya tenemos esto. Ahora ocupamos como tal aplicarle leyes de Newton. Entonces la cuerda, yo digo que está tensada. Recordemos que la tensión en una cuerda es uniforme. O sea, cada elemento de la cuerda siente exactamente la misma tensión. O siente un par de tensiones. En realidad siente un par de tensiones. Este elemento, por ejemplo, siente una tensión hacia acá y una tensión hacia acá. Recordamos, ese elemento de la cuerda no se está moviendo de izquierda a derecha. O sea, no se está moviendo a los lados, sino se está moviendo de arriba hacia abajo. La tensión es la misma en ambos lados. Entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0.
la tensión de un lado y la tensión del otro lado se cancelan. Hay que darle a esto un pequeño marco de referencia. Entonces acá vamos a decir que tiene un ángulo θ y acá tiene un ángulo θ. Y aún más, vamos a hacerle una analogía con el movimiento circular. ¿Por qué? Porque justo ahí la cuerda en realidad es una curva. Y nosotros siempre podemos encontrar el arco de círculo que apenas si toca Este arco de círculo o círculo osculador, para los que ya vieron cálculo 3, encontrarán que este arco de círculo, el ángulo es 2 veces θ. Voy a ponerlo con otro color acá. Entonces aquí tenemos θ y ahí también se tiene θ. Y vamos a tener un radio de curvatura R y un radio de curvatura R que de momento no lo vamos a ocupar, pero es... Bueno, de momento sí, lo vamos a ocupar, pero no de momento. Entonces, lo primero que hay que hacer, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Ahora ocupamos la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X lo único que nos dice es que la tensión es la misma en ambos puntos. En Y sí se está moviendo. La sumatoria de fuerzas en la vertical es igual a, entonces, a 2 veces la tensión, pero es la componente vertical de la tensión, y la componente vertical de la tensión es el seno del ángulo en la dirección J, y lleva aparte de todo un signo negativo. ¿Por qué? Porque ese elemento de masa ahora va a tender a moverse hacia abajo. Las fuerzas solo lo mueven hacia abajo. No hay que considerar gravedad. Esta tensión es muchísimo mayor a la fuerza gravitacional, y la fuerza gravitacional de todos modos es uniforme a lo largo de todo. No nos va a hacer efecto al final en lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, esto se debe a que la tensión está yendo acá. Esta es la tensión vertical y la tensión vertical acá, la misma. Y eso es igual al elemento de masa por la aceleración del elemento de masa. Como estamos trabajando en vectores, esta aceleración va hacia abajo, menos una aceleración por J. Comparando, podemos simplificar esta ecuación bastante. 2 veces la tensión por el seno del ángulo es igual a delta M por A. Ahora muy bien, hay que hablar del seno del ángulo. ¿Por qué no conocemos ese seno de ángulo? Voy a borrar acá, pero solamente voy a borrar una parte de esto. Esto tampoco me interesa tenerlo. Estamos haciéndole un zoom. Por lo tanto, ese ángulo va a ser pequeño. ¿Qué tan pequeño? Todo lo que usted quiera. Entonces, recordando que si tenemos un ángulo muy muy pequeñito, el seno del ángulo se parece cada vez más a solamente el ángulo, en radianes. Por lo tanto, esta fórmula se simplifica aún más. 2t θ es igual al elemento de masa por A. Ahora muy bien, necesitamos saber algo de esa A, o sea, algo de esa aceleración. La aceleración es muy sencilla. Recordamos lo siguiente: la velocidad de la onda. La onda se está desplazando para la izquierda o para la derecha, da lo mismo. Digamos que se está desplazando hacia allá. Voy a ponerlo color más. En una trayectoria tangencial al elemento de masa. Sin embargo, el elemento de masa se está moviendo de arriba a abajo, tiene su aceleración de arriba a abajo. O sea, de hecho la aceleración en este momento es hacia abajo, tendiendo hacia el arco de círculo. Como tal, esto es un movimiento circular, y ya sabíamos la rapidez del movimiento, la relación de la aceleración centrípeta con
la velocidad tangencial. Entonces, esa aceleración ya la conocemos de física 1. La aceleración como tal, A, es igual a v cuadrado, velocidad tangencial, entre el radio del círculo. Entonces acá tenemos delta m, el elemento de masa, por la velocidad al cuadrado de la onda entre el radio del círculo. Muy bien. Voy a borrar por acá. Y continuar por arriba. Entonces, ahora ocupo el arco del círculo. Yo sé que como estamos en un arco de círculo, muy importante recordar que el arco de círculo, delta L, va a ser igual a el radio de curvatura por el ángulo que estamos tomando en cuenta. Sin embargo, ese ángulo, noten que es 2 veces zeta. Ok. De la otra fórmula, de la que teníamos más abajo, sé lo siguiente: 2 veces t por el ángulo zeta, y yo voy a mandar a multiplicar el radio, es igual a el elemento de masa por la velocidad al cuadrado de la onda. Ahora voy a agarrar el 2 zeta por r y lo reemplazarlo por delta L. T por delta L es igual a delta m por v cuadrado. La tensión es igual a delta m entre delta L por v cuadrado. Pero ese delta m entre delta L, como estamos tomando una región muy pequeña, un zoom enorme, entonces va a ser igual a la densidad por v cuadrado. Tenemos ya una relación extremadamente fuerte de lo que es la tensión de la cuerda con su velocidad. Entonces muchas veces se prefiere despejar un poco más esta ecuación para tener solamente la velocidad de la onda. Entonces la velocidad de la onda, no del elemento de masa, sino de la onda como tal, es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad. La tensión es una propiedad mecánica dinámica, o sea, es una propiedad de la fuerza, algo externo que le está pasando a la cuerda, mientras que la densidad es una propiedad inercial, está relacionado con la masa, por lo tanto es una propiedad inercial. Entonces esto lo que nos dice es que la velocidad de la onda en una cuerda, si t y μ son constantes, esa velocidad va a ser una constante. Luego vamos a hacer un ejercicio en donde μ no es constante, pero esto nos da una propiedad muy importante. Podemos predecir como tal la velocidad de la onda en una cuerda, y mientras más pequeñita sea esa tensión, más lenta va a ser la onda. Y si la tensión es igual a 0, o sea, una cuerda que no está tensa, si nosotros tratamos de aplicarle un pulso a esa cuerda, no le va a hacer el pulso como tal. Muy bien. Esta fórmula es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchos problemas no nos van a dar la velocidad de la onda y nos van a pedir encontrar una ecuación de ondas. Recordemos que la ecuación de ondas va a depender de omega, pero omega va a depender de v. Así que tengamos en cuenta eso. Vamos a ocupar como tal esa pequeña propiedad. Muy bien, entonces voy a borrar acá, y ahora vamos a ver lo que es reflexión y transmisión de la onda.
La reflexión es que si existe un medio capaz de devolverme la onda, o sea, un cambio en el medio y es capaz de devolverme la onda, me la devuelve. Esa es la reflexión, el regreso de la onda. La transmisión es si hay un medio más denso o uno menos denso después, entonces la onda se va a transmitir. Muy bien. Sin embargo, hay propiedades importantes en ellos. Hay tres casos principales. Bueno, hay tres casos realmente. Si tenemos una pared y una cuerda atada a la pared, entonces le voy a mandar un impulso y un tiempo después, ¿qué es lo que me va a pasar? Entonces, cuando la onda va a pegar con esa pared, la pared le va a aplicar la tercera ley de Newton y lo que va a provocar en la onda es que ella se va a reflejar, pero la tercera ley de Newton, la onda le está aplicando una fuerza hacia arriba a la pared. Cuando la onda llega, le aplica una fuerza para arriba a la pared. Esta es la fuerza de la cuerda aplicándose sobre la pared, pero la fuerza por tercera ley de Newton que le van a aplicar de regreso va a ser en la misma dirección, pero hacia abajo. ¿Eso que nos va a provocar? Que la cuerda se refleje, que la onda se refleje para el otro lado. Entonces esta reflexión incluye una inversión. En el primer caso hay una reflexión perdón, voy a borrar acá esta última parte. Más una inversión. O sea, una inversión es que le da vuelta a la forma de la onda. Esto va a ser muy importante para la siguiente parte de las ondas en cuerdas. En especial a la hora de hacer ondas estacionarias, no ondas viajeras como las estamos haciendo en el momento. Muy bien, ese es el primer caso. Lo que va a hacer es simplemente reflejarnos la onda más una inversión. El segundo caso es cuando no tenemos un medio tan duro aplicándose sobre la cuerda. Vamos a tener una varilla y vamos a tener la cuerda. La cuerda la voy a dibujar en blanco. Y aquí a la varilla va a estar atada con un anillito. Ese anillo es libre de moverse para arriba o para abajo. Entonces le aplico una onda. Cuando la onda llega al anillo, entonces ¿qué es lo que va a hacer el anillo? Eventualmente el anillo va a jalar la cuerda para abajo, la fuerza de gravedad va a volver a empujar el anillo para abajo. Y en ese empuje lo que va a hacer es que va a transmitir la onda, va a reflejar la onda, pero sin inversión, solamente va a ser una reflexión. En este caso la onda iba para allá. Es solamente una reflexión, pero sin inversión. La onda sigue siendo la misma, pero se invierte hacia el lado contrario. Ahora muy bien. Queda el tercer caso, que en realidad se puede separar en dos casos más. Voy a limpiar. Es el caso de transmisión. La transmisión se da cuando tenemos, por ejemplo, dos cuerdas. Entonces, dos cuerdas diferentes de una con más densidad que la otra o más pesada que la otra. Entonces veamos a ver. Este se va en dos casos diferentes. Uno que sí me va a dar, me van a dar una parte transmitida y una parte reflejada.
En realidad las dos van a dar la parte transmitida y reflejada. Lo que pasa es que una va a parecerse al medio más denso y el otro se va a parecer al medio del tipo anillo. Entonces es muy sencillo. Si yo tengo una cuerda ligera y luego una cuerda mucho más gruesa, una vez que llega el pulso para acá, levanta la cuerda y resulta que por el nudo que está acá y por esta cuerda le va a aplicar una fuerza hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? La cuerda pequeña refleja una parte de la onda, mientras que la cuerda grande transmite la otra parte de la onda. Aquí va la onda, aquí va la onda, y eso tiene una reflexión más una inversión. Ay, perdón. Una reflexión más una inversión. Y esto solamente es una transmisión. Muy bien. Cuando una onda pasa de un medio a otro, lo único que va a conservarse es la frecuencia en caso de que sean pulsos, muchos pulsos, o sea, un tren de pulsos o una onda sinusoidal. La frecuencia es lo único que se conserva. Esa es la característica de una onda. Entonces, cuando una onda o pulso viaja de un medio A a un medio B, y si la velocidad de la onda en A, es decir, cuando B es más denso que A, se invierte en la reflexión. No pasa lo mismo cuando tenemos el caso contrario. Caso contrario, tenemos un medio más denso, un medio menos denso. Recordemos que en el más denso, la velocidad en B va a ser menor. ¿Por qué? Porque el medio más denso es, recordamos esto, velocidad de onda, la tensión es la misma, pero es inversamente proporcional a la densidad. O sea, en un medio menos denso va a ser más rápida la onda. Ok, en esta otra, lo que nos va a provocar es simplemente una transmisión y una reflexión, pero sin invertir la onda. Entonces, cuando pasamos de un medio más denso a uno menos denso, no va a haber inversión. Cuando una onda o pulso viaja del medio A al medio B y la velocidad en A es menor que la en B, o sea, cuando A es más denso que B, no se va a invertir en la reflexión. O sea, esto es solamente una reflexión sin inversión y una transmisión. Muy bien. Ahora, como tal, las ondas transmiten energía. Denme un segundo para limpiar la pizarra y analicemos nuevamente un pequeñito elemento de masa de la onda. Entonces, la energía transmitida las ondas como tal, cuando viajan, transmiten su energía. ¿Por qué? Porque hay una energía cinética asociada a ellas. Entonces,